Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Estamos en un interesantísimo programa analizando la coyuntura. Surgen dos preguntas, Hugo, en el anterior bloque. Se agotó el discurso. ¿Quién es el adversario? A ver, yo creo que hay un adversario que surge evidentemente de una nueva configuración política a raíz del cambio de estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, lo reitero. Es decir, ahora, ese enemigo hay que visibilizarlo, ¿sí? Tanto interno como externo. Pero la única manera de visibilizar a ese enemigo a la vez, y por eso hablo de punto de bifurcación, es a la vez entendiendo que lo que se está jugando el 21 de febrero no solo es una nueva postulación del presidente Evo para el 2019, sino la profundización o no del proceso, su salto cualitativo. Y su salto cualitativo es Agenda 2025, ¿sí? Su salto cualitativo es incidir geopolíticamente en la región. Su salto cualitativo es fortalecer las empresas estatales. Su salto cualitativo es impulsar, promover el desarrollo de la economía comunitaria para ir avanzando a esa sociedad no capitalista que el movimiento del socialismo se ha planteado desde un inicio. Ahora, evidentemente, siglo XXI, lo que se dice, ¿no? Acá implícitamente es que el imperio no está metiendo sus manos en esta mesa, y digo en esta mesa, no en esta casa, no es hotel, sino, ¿no es cierto?, en el referéndum. Y eso es subestimar su historia. América Latina es para los Estados Unidos su prioridad, ¿sí? Lo ha sido desde la doctrina Monroe para adelante. El primer comando que se organizó en el mundo, el Comando Sur, fue en América Latina. Y hoy hay razones de recursos naturales, razones políticas y razones geopolíticas. Ahora bien, ese enemigo está actuando solapadamente, está desarrollando estrategias de mentira, de manipulación, de tergiversación de la realidad, y yo diría que estamos al inicio. Si algo que va a ayudar a esta campaña es que Estados Unidos y sus agentes no se quedan quietos, se van a mover porque ellos saben que el único proceso hoy sólido, contundente de los procesos del siglo XXI es el proceso boliviano, y necesitan, ¿no es cierto?, avanzar más en esta desestabilización que están haciendo en América Latina. Así que, en síntesis, ¿contra quién se enfrenta el mal? Lo he dicho desde el titular: contra la mentira, la manipulación, ¿no?, contra la injerencia, tanto desde afuera como desde adentro. El otro día estaba Samuel Doria Medina en No Mentiras, y decía igual, el 21 de febrero se decidirá si Evo Morales se queda 10 años más o se va. Eso es mentira, grosera mentira, ¿no es cierto?, de quien pretende ser presidente de este país, ¿no? Desde la pregunta hasta lo que el movimiento del socialismo plantea, por ejemplo, en esos 10 puntos, que son una respuesta a lo que se dice en el imaginario creado desde la oposición, está clarísimo que es para las elecciones del 2019 y por lo tanto para el periodo 2025. Fernando, uno de los argumentos en estos 10 puntos que señala Hugo, que apunta el movimiento al socialismo, es porque la continuidad del gobierno, y aquí hace una serie, y señala una serie de líderes, ¿no? Angela Merkel, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, etcétera, indicando que, bueno, los procesos han tardado años en consolidarse, ¿no? Y la consolidación de ciertos procesos, por ejemplo, como en España, etcétera, 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 han necesitado la continuidad del liderazgo. ¿Por qué tanta crítica desde tu perspectiva, entendiendo que se está viviendo lo que se ha denominado, lo que el movimiento del socialismo ha denominado el proceso de cambio? ¿Por qué no la continuidad en esa misma lectura para Evo Morales? Yo creo que el problema no es la continuidad o no continuidad. O sea, los sistemas democráticos pueden prever continuidad de presidentes o no. O sea, hay armados institucionales. No creo que ese sea el gran problema. Yo lo que siento que el problema, o sea, que nos va a tocar discutir y vamos a ir analizando,
es precisamente desde mi punto de vista de que estamos reduciendo la política a una relación binaria nuevamente, gobierno-oposición. Y digo, como que se está reduciendo, o sea, pensando la política que solamente se mueve en estos dos circuitos. En el campo del gobierno, que puede tomar decisiones como esta, o el campo de la oposición, que es como que el único adversario que puede digitar o puede programar otro tipo de respuestas o puede monopolizar la decisión política. Y nos olvidamos del tercer sector que es la sociedad civil. Una sociedad civil en el caso boliviano, o sea, porque yo digo, el MAS logró su victoria electoral en 2005 y las consecutivas victorias precisamente porque andaba muy vinculado a las dinámicas y a las pulsiones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, esta sociedad civil, sobre todo la boliviana, comparando con la venezolana u otras, es una sociedad civil bastante densa. Cuando decimos densa, que tienen estructuras organizativas muy fuertes, muy asentadas, etc. Y que le apasiona además discutir de política. O sea, aquí, por suerte, o sea, a pesar de que hay una dinámica de despolitización por los medios de comunicación, las transformaciones que están operando, todos estos 10 años de modernización, etcétera, etcétera, generan también dinámicas de despolitización, pero a pesar de eso, esta sociedad todavía discute de política y todavía tiene un sentido común bastante democrático. O sea, y yo me atrevería a decir, por ejemplo, en el sentido común están sentados varios presupuestos liberales. Como decir, por ejemplo, no es bueno para el sistema democrático tener un gobierno que dure 20 años. Para el sentido común de clases medias. O sea, y eso no es que es una introducción del imperialismo o de la derecha, etcétera, sino es un asentamiento de varias dinámicas que tienen registros de distintas tradiciones políticas, de nuestra propia historia conflictiva, etcétera. El que hayamos parido a la democracia representativa no es una concesión de un grupo de poder, sino una construcción de la sociedad. Así es. En ese sentido, o sea, yo siento que el gobierno tiene que calibrar muy bien. Yo no creo mucho en la oposición que pueda hacer algo, porque, por ejemplo, en el último referéndum sobre los estatutos, más bien creo que fue la sociedad civil quien reaccionó, ¿no? En muchos lugares, como el caso de Cochabamba, por ejemplo, la oposición estaba por el sí del estatuto y, sin embargo, la sociedad civil actuó en forma casi autónoma diciendo no, porque no así. Entonces, como que hay una mirada hacia el gobierno, hacia la dinámica de lo estatal, en términos de exigirles de que tomen decisiones que efectivamente estén vinculadas a sus pulsiones, a las pulsiones de la sociedad civil. Me atrevo a decir de que, por ejemplo, esta sociedad civil, si bien ha gozado estos 10 años de estabilidad, etcétera, como que está demandando, es decir, mayor redistribución de la riqueza. O sea, por ejemplo, si seamos coherentes, Hugo, si vamos a atacar hacia el neoliberalismo, etcétera, ¿por qué no atacamos al capital financiero de la banca? Que en estos 10 años se ha enriquecido o ha ganado grandes cantidades de recursos y no hemos generado políticas, porque no se está diciendo nacionalicemos la banca u otras cosas. No hemos generado políticas que efectivamente hagan que estos recursos lleguen a sectores medios. O sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en estrategia política del MAS. ¿Qué tiene que hacer el MAS para poder convencer a la sociedad? Convencer a sectores medios. ¿Cómo va a convencer a sectores medios? Posiblemente, o sea, dando dinámicas que faciliten mejores condiciones de vida, etc. Y así una serie de temas que creo que tendrían que repensarse para lanzar una nueva propuesta, ¿no? Está el tema de justicia, está el tema de seguridad, no sé. Armando, vamos a seguir con el tema de los puntos estos que ha presentado el movimiento al socialismo. A ver, Manuel Canelas, el diputado Manuel Canelas, hace 2 semanas más o menos escribe un artículo en La Razón donde señala que, asistir a las urnas sería realmente la esencia de la democracia, por encima de la alternancia, ¿no? Entonces quiero ver ¿qué opinas sobre esto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Asistir a las urnas no es acaso el gesto más democrático que pudiera suceder? ¿Dónde está la barrera cuando se habla de este referéndum? Bueno, yo creo que, a ver, en estos temas, los debates, por supuesto que el voto es uno de los componentes centrales de cualquier proceso democrático, eso es innegable. Y además, la legitimidad de los regímenes democráticos viene efectivamente del voto ciudadano, ¿no es cierto? Pero es cierto también que el voto, siendo un elemento central,
también tiene que estar ligado a otros procesos, ¿no es cierto?, al funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, por eso el debate sobre la alternancia a mí me parece relativamente artificial, de cierta manera, como algunos le plantean, diciendo alternancia es democracia, por ejemplo. Es igual de errado que decir democracia es igual voto, ¿cierto? Yo creo que en eso hay que tener claridad. Tú puedes ver en la historia política regímenes con mucha alternancia y con graves déficits democráticos. En América Latina los podemos ver en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Sin ir lejos, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiere decir? Que tú puedes tener regímenes donde hay alternancia, el sistema, digamos, las dinámicas políticas y los sistemas institucionales lo permitan, y eso no necesariamente implica una profundización de la democracia. Igual que tú puedes tener procesos en los que se permite que un liderazgo se quede mucho tiempo y tampoco haya profundización de la democracia, o lo contrario, ¿no es cierto? Yo creo que aquí la clave es entender el marco institucional y el marco de políticas que envuelve de alguna manera esas decisiones, ¿no es cierto? Eso es lo que tendríamos que analizar. Es decir, Bolivia, la alternancia en Bolivia, la permanencia de un liderazgo en Bolivia con nuestras estructuras institucionales, con nuestras prácticas políticas, ¿nos va a permitir tener unos mejores desarrollos? Esa es la pregunta. Y en este momento, y ahí viene el momento de la coyuntura. ¿Sí? Estos temas, yo creo que leyendo el punto de los 10 puntos, pero me llama la atención, y tiene algunos puntos que son interesantes, ¿no es cierto? Ciertamente, la pulsión de la gente por una demanda de autoridad y de orden es muy fuerte en sociedades que enfrentan riesgos de inestabilidad, ¿no? Y de hecho me parece que ese probablemente es uno de los argumentos más potentes en este momento en términos del referéndum de febrero. Es decir, ¿qué quiero decir? La sociedad tiene pulsiones liberales, ¿no es cierto? Alternancia, equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Pero también, dependiendo de los contextos, tiene también pulsiones, tiene demandas por el orden, por la estabilidad. También tiene pulsiones y demandas por la justicia social y la redistribución. Y lo que la gente hace en cierto sentido es combinar estas cosas y adecuarlas a cada contexto. En cada contexto evalúa y dice, mira, en este momento, ¿qué es lo que necesito más? ¿Necesito estabilidad? ¿Necesito justicia social o necesito más libertades, por ejemplo? Y entonces los va validando. Entonces, yo creo, por eso creo que los debates, esto otra vez vuelvo, que yo eso apoyo a mi amigo Fer, los debates dicotómicos nos quitan riqueza en esto, ¿no? Y a tu pregunta, y ahí quisiera cerrar esto, yo coincido con Fernando, ¿cuáles son los verdaderos clivajes en la sociedad boliviana en este momento después de 10 años de cambios? Me da la impresión que las preguntas en torno a la posibilidad de una repostulación del presidente tienen que ver con su capacidad y la capacidad del proceso liderizado por Evo Morales para volver a garantizar otro decenio o más, hablando como proceso, digo, de desarrollo social, de modernización del país, ¿no es cierto? Y de capacidad de entender además que esta modernización implica también que el propio MAS tiene que ir mutando con esa modernización. Si tú no puedes tener estructuras institucionales políticas que sigan respondiendo a un país que existía hace 10 años y que hoy ya no existe, entre otras cosas, gracias por lo que han hecho en estos 10 años, ¿no es cierto? Diego, hay una entrevista sumamente interesante que le hacen a Noam Chomsky en El Perfil, en el diario El Perfil de Argentina, donde Chomsky señala que uno de los puntos donde los gobiernos progresistas que sí destaca todo el trabajo que hubieran hecho en cada uno de sus países y destaca el freno que se le puso a Estados Unidos, algo con lo que no pudieron es el tema de la corrupción, ¿no? Que realmente sería ese el punto donde estos gobiernos no han podido avanzar o el punto que los ha limitado. Desde tu perspectiva, ¿se está luchando contra la corrupción? A ver, si me permites en todo caso contestar eso un poquito, juntando algunas cosas del debate, por favor. La primera cosa importante dejar en claro que es una miseria intelectual, ¿no? Que además el mismo Manuel, que es muy inteligente, por cierto, y es mi amigo, escribió en algún artículo con Íñigo Errejón que la democracia meramente del voto, era una democracia de la derecha, era la simplificación máxima. Que ahora sea el representante de esa postura me parece cuando menos gracioso, ¿no? Definitivamente la democracia es mucho más que eso. El voto no basta, es decir, aquí podríamos hacer un referéndum. Pero es necesario. Ah, no, imprescindible. Pero quiero decir, ¿no es cierto?, que en este momento hay en el mundo 127 democracias. Solamente se calcula que 32 tienen regímenes con democracia y además Estado de Derecho. Hay otras más de 90 que solamente votas.
Por eso hay una disciplina en ciencia política que se llama electoralismo autoritario, autoritarismo electoral. Es decir, hay muchos países que tienen votaciones, sin embargo son profundamente autoritarios, ¿no? Entonces no es el equivalente, es imprescindible, pero no basta, ¿no? Eso sí que es absolutamente Pero necesario sí, de decir. desde tu perspectiva, Diego, entonces basta con alternancia. Si hay alternancia, No, basta. no, yo digo que es un combo, yo digo que ni siquiera es la alternancia, ya decía lo del PRI. En todo caso es una alternancia de todo este clan, ¿no? De toda esta logia que está ahorita en este momento en el gobierno, en los medios, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, ¿no? Que están en una suerte de loteamiento de esto. Respecto a la corrupción, a mí me parece que es inherente a este sistema. Es un sistema de lealtades, donde tienes que pagar, ¿no es cierto?, para que te apoyen. Es decir, lo del Fondo de Desarrollo Campesino me parece que es el substrato perfecto ejemplificador de lo que es la lógica de compra de lealtades. Es obvio que van a pedir la reelección de Evo Morales si reciben lo que han recibido. Es decir, el Fondo Indígena tenía un propósito que no era precisamente alentar el desarrollo económico de los indígenas. La idea central, el espíritu de ese fondo era alentar la economía comunitaria, nada más lejos de la realidad. La realidad ha sido transferir recursos fiscales a los líderes más leales de este gobierno. Entonces, la corrupción es, en cierta manera, inherente a lo que es la lógica de pequeña coalición, a una lógica clánica. Funciona así. Tienes que dar a tus socios para que realmente te apoyen hasta el final, con repartija de cargos, definitivamente licitaciones amañadas, permisividad en todo lo que son negocios de contrabando, definitivamente aliento a ciertas fracciones clandestinas del narcotráfico, porque funciona así. Es decir, no importa si es legal o no es legal, lo importante es la acumulación del excedente. Por eso el principal clivaje en el país no creo que sea entre ricos y pobres, entre regiones del oriente, regiones del occidente, entre izquierda y derecha, es entre pequeñas facciones por quedarse con este excedente. Entonces hay que buscar mecanismos para redistribuir ese excedente. Y el MAS lo ha hecho, pero de una manera que termina siendo profundamente corrupta. Eso se refleja además, ¿no es cierto?, en América Latina, en estos sistemas aparentemente progresistas. Venezuela es un caso patético, ¿no? Hay una cleptocracia. Esa boliburguesía es no solo inepta, sino ladrona, ¿no? Y evidentemente ha llevado a ese país al estado en el que está en este momento. Me tengo que ir a un corte, volvemos en esta Casa Nos Hotel. Interesantísimo programa, quédese con nosotros.